Tres. Buenas con todos. El tema que el día de hoy vamos a abordar corresponde al utilitarismo filosófico, pero sin embargo va a ser un utilitarismo en particular, que es conocido como el utilitarismo de preferencias, planteado ¿por qué? Por el filósofo llamado Peter Singer. Y además vamos a abordar dos temas generales que aborda él dentro del campo de la ética, que son estos que vamos a ver aquí. La liberación animal, que vamos a ver cómo Peter Singer toma este principio moral de la igualdad y lo amplía hacia los animalitos, ya que muchas veces hoy en día tenemos un concepto errado de la igualdad. Sin embargo, Peter Singer va a entender la igualdad bajo una perspectiva mucho más amplia, como todo filósofo, ¿no? Siempre ve más allá de las cosas comunes, ¿no? En ese sentido, Peter Singer va a ver el principio de la igualdad bajo la consideración de los intereses de cada ser. Bueno, y en el caso de la pobreza vamos a ver las soluciones que va a proponer Peter Singer para intentar erradicar o acabar con la pobreza a nivel mundial. Listo, comencemos un poco con la visión de Peter Singer, ¿no? Mira, Peter Singer, a diferencia del utilitarismo clásico de John Stuart Mill o de Jeremy Bentham, parte de esto, parte de un utilitarismo de preferencias. Ahora, ¿en qué se basa este utilitarismo de preferencias? Bueno, se basa en que la acción moralmente correcta es la que mejor satisface la preferencia de los intereses de todos los seres afectados. Esa es palabrita clave. ¿Por qué? Porque ahí se va a resumir toda la visión moral de Peter Singer. Peter Singer va a actuar de acuerdo a esta máxima, digamos así. ¿Cuál es esta máxima? De que la acción moralmente correcta es la que mejor satisface las preferencias o los intereses de todos los afectados. Ahora, en base a ello, ¿quiénes son todos los afectados? Todos los seres, pues todos los seres, como mencionan aquí. Y en base a ello les va a otorgar igual consideración de intereses, o intereses iguales en este caso. Ese es el utilitarismo de Peter Singer. Y aquí dice, bueno, aquí podemos encontrar frases muy interesantes. Mira, si un ser sufre, no puede haber justificación moral para negarse a tener en cuenta ese sufrimiento. Y ese también va a ser otro criterio relevante para que Peter Singer tome en cuenta el por qué debemos considerar a los animales en igualdad de consideración de intereses. ¿Por qué? Porque los animales sienten dolor y placer al igual que nosotros. Y bajo esa premisa, bajo esa perspectiva, entonces debería respetárseles y darles una muerte digna, ¿no? Si es que en caso se los va a matar para la industria alimenticia, ¿no? Y si en caso no, van a ser mascotas o domesticarse, debería dársele un trato digno en consideración de sus intereses, de ellos. Ahora, por ejemplo, eso me hace recordar una frase del filósofo Schopenhauer, ¿no? Schopenhauer decía algo así: quien es malo con los animales en el fondo no puede ser buena persona. De ahí que se dice mucho de tu trato a los demás, cómo tú eres como persona. Pero bueno, veamos. Mira, aquí, por ejemplo, cuando veamos el tema de pobreza, aquí Peter va a decir esta frase que vemos aquí al costado de responsabilidad. Somos responsables no solo de lo que hacemos, sino también de lo que podríamos haber evitado. Para Peter Singer, ayudar a los demás no es un acto de caridad, no es un acto de misericordia o de bondad, no, para nada de eso. Para Peter Singer, el hecho de dar una donación, dar, por ejemplo, ayudar a los pobres, etcétera, esa es una obligación moral, porque está el simple hecho de ser seres morales, debemos evitar causar la mayor cantidad de dolor a la mayor cantidad de individuos. En otras palabras, debemos reducir el dolor, reducir el dolor. Y una forma de reducir el dolor de los individuos es teniendo en cuenta los intereses de los demás. Y a partir de ello, ¿cómo? Pues evitando la pobreza. Y Peter Singer va a proponer una, bueno, una idea muy interesante, ¿no? De que debemos dar, por ejemplo, el 5% de nuestro dinero para poder erradicar la pobreza del mundo. Y también va a proponer otros argumentos, pero vamos a ir viéndolo con calma. Primero nos centrémonos en liberación animal. Conocer cómo es que Peter Singer va a entender que los animalitos pueden ser considerados iguales a los seres humanos, pero ojo, igualdad entendido como consideración de intereses. Vamos a ver esto. El tema comienza así. ¿Es posible la igualdad entre humanos y no humanos? ¿Cómo tratar igual a un perro que a un humano? ¿Es posible eso?
El principio de la igualdad no implica que tengamos que tratar a dos grupos exactamente del mismo modo, ni tampoco garantizar los mismos derechos a ambos. Aquí está, a esto que está haciendo Peter Singer se le conoce como demarcación, porque está demarcando qué no es igualdad y qué sí es igualdad. Primero está diciendo qué no es igualdad. La igualdad no significa prácticamente que tengamos que tratar a todos igual. No, eso no te está diciendo. Tampoco significa que tengamos que garantizar los mismos derechos a ambos. No, no es eso. Sino que una vez que ya demarcó qué no es el principio de la igualdad y qué no es el principio de la igualdad, entendido desde Peter Singer, ahora te va a demarcar qué sí es la igualdad. Mira, aquí dice Peter Singer, está en negrita, la letra está en negrita. La igualdad significa valorar por igual los intereses de otro ser, de otro ser, de otro ser vivo. Y ahora, tú me dirás, profe, para todos los seres vivos, no, todos los seres vivos que tienen la capacidad de sentir dolor y placer, en otras palabras, todos los seres vivos que tienen la capacidad de sufrir. Ah, ya. Por ello que la igualdad significa valorar por igual los intereses de otro ser. ¿De quién? De otro ser vivo. ¿De qué? ¿Qué? Que tiene la capacidad de sufrir. Por eso que Peter Singer va a decir, y evitar el sufrimiento innecesario. No significa darles el mismo trato, los mismos derechos a los animalitos. No significa eso. Eso ya lo aclaró en un principio. Sino más bien, ¿qué va a significar? La misma consideración de interés. Singer sostiene que la igualdad no se basa en que todos los seres humanos sean iguales en capacidades, sino en que todos merecen la misma consideración moral de sus intereses. Ejemplo para que me entiendas. Tal vez tu perrito que tienes, que ves en la calle, muchas veces los perritos que ves en la calle, no tienen que comer, no tienen que comer. ¿Y cuáles son los intereses de ese perrito? Simplemente conseguir comida y un lugar en el cual pueda tal vez recibir cariño, aprecio, y bueno, nada más. No tiene otros intereses más, un lugar donde pueda correr, jugar y tener aprecio y cariño, nada más. No te pide más, son los intereses del perrito, ya está. Nada más, necesita satisfacer necesidades básicas. Nada más. Esos son sus intereses, no es tan complejo. Por ello, en ese sentido, la igualdad significa que todos merecen la misma consideración moral de sus intereses. Aquí está, mira, Peter Singer nuevamente va a demarcar. Como las personas son diferentes en inteligencia, fuerza o habilidades, de diferente raza, sexo, credo, si la igualdad dependiera de esas características, en otras palabras, va a demarcar aquí Peter Singer de que la igualdad no va a depender ni de la raza, ni es decir, si eres negro, blanco, cobrizo, etcétera, del sexo, si eres varón, mujer, etcétera, o del credo, la religión que compartes. No depende de eso, no depende de eso. Porque si la igualdad dependiera de esas características, no podríamos defender que todos tienen el mismo valor moral. Mira, bien interesante lo que dice aquí Peter Singer, porque no solamente está demarcando, sino que están dando a entender de que bajo esas características no podemos entender a la igualdad bajo estas perspectivas. Por eso que la igualdad, dice más bien Peter Singer, es un principio ético, no una afirmación que todos somos idénticos. Singer explica que el racismo y el sexismo son incorrectos porque juzgan a las personas por su raza o sexo, características que no determinan sus capacidades o su valor moral. Cada individuo debe ser considerado por sí mismo con igual consideración de sus intereses. Los intereses de cualquier ser capaz de sufrir deben contar por igual sin importar si es humano o animal. Ahí está. Lo que está haciendo aquí Peter Singer está mostrando o expresando que los intereses del animal tienen que ser o tener la misma consideración moral que lo de los seres humanos. Y además que los intereses de los perros, de los gatos o de otro ser vivo que es capaz de sufrir, tiene, por así decirlo, no tienen intereses tan complejos como lo tienen los seres humanos. No tienen intereses tan complejos como lo tienen los seres humanos. Y mira, aquí te dice algo muy bonito. Por ejemplo, el interés de no sufrir tiene el mismo valor moral en ambos cuando el sufrimiento es comparable. Por ello, la igualdad es un principio moral, no un hecho factual ni empírico, y además no depende de la inteligencia, raza o sexo. Nuevamente aquí está reafirmando su posición, de que la igualdad no tiene que depender de características, ¿no? Como por ejemplo, de características ambiguas, ¿no? Como por ejemplo la raza, ¿sabes qué? Yo merezco más derechos porque pertenezco a la raza europea y tú a raza latinoamericana. No te está diciendo eso Peter Singer, tampoco te está diciendo que por el
hecho que seas varón necesitas tener más derechos, o por el hecho de que seas mujer necesitas tener más derechos y eres más superior. No, tampoco por el creo nada de que mi religión es verdadera y la tuya no, y por lo tanto yo soy superior a ti. No, no y no. Sino que la igualdad se considera un principio moral, un principio moral. No es algo que existe en la realidad. Ah, ya. Y por eso no depende ni de raza, ni de sexo, ni de credo, etc. Es decir, la igualdad no implica el mismo trato, sino otorgar el mismo peso moral a intereses semejantes, aunque los humanos y animales sean diferentes. Esa es la conclusión un poco a la que llega Singer. Ahora, ya que se ha entendido el principio moral de la consideración de los intereses a cada ser, ¿en qué consiste el especismo? El especismo, dice Peter Singer, es un prejuicio o actitud favorable que considera los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de las otras. Mira, prácticamente el especismo tiene que ver con la idea o la creencia de que el ser humano se cree que es la especie más importante por pertenecer al Homo sapiens o por tener características como la racionalidad, la inteligencia, etc. En base a esas características, el ser humano cree que es superior. Pero eso es prácticamente un criterio falso, diría Peter Singer. Es como, por ejemplo, creer que eres superior por tu raza, o creer que eres superior por el sexo por el cual naciste, o creer que eres superior por la religión en la cual practicas. Eso es un criterio falso, poner a la especie por encima de algo. Ya eso, de esa idea de poner a tu especie, a la especie humana, por encima de algo, se le conoce como especismo. Por ello, para Singer es un prejuicio, un sesgo o actitud favorable a los intereses de los miembros de nuestra propia especie y en contra de las otras. Si la posesión de una inteligencia superior no autoriza a un humano a que utilice a otro para sus propios fines, y ahí Peter Singer se va a hacer la pregunta, ¿cómo puede autorizar a los humanos a explotar a los no humanos con la misma finalidad? En otras palabras, a los animalitos. Es decir, que para Singer, el especismo es un prejuicio moral, algo similar o análogo tanto al racismo como al sexismo. ¿Por qué? Porque discrimina. ¿A quién va a discriminar? Discrimina a alguien por una característica irrelevante, la especie. Aquí Peter Singer parece que se agarra bastante de la biología, ¿no? Cuando nos dicen que todos somos animales, por eso que Peter Singer no habla de animales y no animales, sino habla de animales y de animales no humanos. Ah, listo. Y una vez que Peter Singer ya ha evaluado su criterio de demarcación, en base a ello puede dar su tesis principal o argumento principal. ¿Cuál es el argumento principal de Singer? La capacidad de sufrir. Ese es el criterio moral relevante. Si un animalito tiene la capacidad de sufrir, pues bueno, debe evitársele a toda costa. Debe evitársele a toda costa. Recuerda que un utilitarista parte de ello, un utilitarista parte de esa visión. Por ello, el interés por el bienestar de los niños de América requiere que les enseñemos a leer, por ejemplo, dice Peter Singer, mientras que el interés o el bienestar de los cerdos puede existir, tan solo que les dejemos estar con otros cerdos en un lugar donde haya suficiente alimento y sitio para que se muevan libremente. Mira, ahí está lo que te dije hace un instante. La consideración de los intereses de un cerdo es muy distinta a lo de un niño. De un niño tal vez su consideración de los intereses es más compleja porque requiere educación, requiere otros aspectos, ¿no? Pero en el caso de un cerdo, simplemente, bueno, solo requiere un lugar donde haya suficiente alimento y pueda moverse libremente y que no lo molesten. Nada más, se acabó. De ahí que Peter Singer va a decir en base a ello que el elemento básico a tener en cuenta en los intereses de otro ser, sea cuales sean, deben extenderse según el principio de igualdad a todos los seres, negros, blancos, masculinos, femeninos, humanos o no humanos. Otra vez más repito la misma idea principal. La igualdad de consideración no implica satisfacer los mismos intereses, sino respetar los intereses propios de cada especie según sus necesidades. Ay. Por eso que Peter Singer va a decir, un niño necesita educación para su bienestar. En el caso del cerdo, lo único que necesita es vivir libremente, nada más. Vivir libremente y tener las condiciones necesarias para alimentarse y que no lo puedan molestar. Pues. De ahí que la igualdad exige considerar por igual los intereses de todos los seres capaces de sufrir. Aquí está, el criterio relevante para Peter Singer es la capacidad de sufrir. Ese es el criterio moral no que parte del principio de igualdad de consideración de los intereses. La capacidad de sufrir, pero respetando las necesidades propias de cada uno. No todos tienen los mismos intereses. Ahí está, lo que dije hace un instante, no todos tenemos los mismos intereses, pero sí todos merecen la misma consideración moral. Si un ser sufre, no puede haber justificación moral alguna para negarse
a tener en cuenta este sufrimiento. Aquí lo que Peter Singer está haciendo es prácticamente poniendo el criterio moral de sufrimiento como una especie de máxima, ¿no? De principio relevante, ¿no? Que deba aplicarse a todos los seres, a tanto animales humanos como no humanos. Y bueno, al margen de la naturaleza del ser, dice, el principio de igualdad exige que un sufrimiento debe ser tomado en cuenta por igual, tanto como el mismo sufrimiento de cualquier otro ser. En otras palabras, el sufrir, la capacidad de sentir dolor, placer, la capacidad de angustiarte por un dolor externo que te puedan causar, eso es ese criterio relevante, ese es ese criterio importante. ¿Para qué? Para tener en cuenta de que no debemos hacer sufrir a los animalitos, no humanos. Y bueno, por eso se va reflejado también en la vida de Peter Singer, ¿no? Él lleva una vida vegetariana, no come por lo general animales. Por lo general, ¿por qué? Porque bueno, él entiende de que el sistema capitalista de hoy en día, las industrias, cómo torturan a los animales, por ejemplo, en el caso de las vaquitas, ¿no? Las vacas meten inyecciones para que puedan producir más leche, las tienen en corrales ajustadas en las que sufren estrés, ansiedad, los cerdos, por ejemplo, etc. Cuando un ser carece de la capacidad de sufrir o de disfrutar o ser feliz, no hay nada que tener en cuenta, dice Peter Singer, no hay nada que tener en cuenta. Por tanto, el único límite defendible a la hora de preocuparnos por los intereses de los demás es el de la sensibilidad, capacidad de sufrir o disfrutar. Ya que en este caso Peter Singer va a ver si nosotros queremos establecer otro límite o queremos, por ejemplo, poner otra idea que tenga que ver con la inteligencia, con la racionalidad. Eso es simplemente una cuestión arbitraria o convencional. Y así es como Peter Singer termina argumentando la visión de defender a los animalitos, ¿no? Bajo el criterio moral relevante de la capacidad de sufrir. Listo, ahora vamos con la PPT de pobreza. Bueno, la PPT de pobreza es un poco más sencilla. ¿Por qué? Porque el tema de la pobreza, bueno, en realidad los temas que trabaja Peter Singer no son temas complejos, sino que más bien son temas digeribles intelectualmente, es decir, que se pueden asimilar. Pero sí tiene bastantes datos en el tema de pobreza. ¿Por qué? Porque aquí Peter Singer va, por ejemplo, a refutar a los argumentos de aquellas personas que consideran que no se debe donar, no hay una obligación moral para ayudar a los demás, etc. Y además Peter Singer también va a plantear argumentos, ¿no? Argumentos, miren. Experimentos, por ejemplo, experimentos mentales, ¿no? O experimentos que se han realizado también. Bueno, eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos con pobreza. Hasta ahí yo creo que vamos todo claro, ¿verdad? No hay ninguna duda. Listo. Vamos con pobreza, así que no hay ninguna duda. En el caso de la pobreza, Peter Singer parte de esta idea. Si podemos evitar el sufrimiento o la muerte de otras personas sin sacrificar algo de importancia comparable, tenemos la obligación moral de hacerlo. Eso es lo que dice Peter Singer. El sufrimiento es algo que debe evitarse. Es algo que debe evitarse. Y si tenemos la oportunidad de hacerlo, pues bueno, es nuestra obligación moral, nuestro deber moral hacerlo. De ahí que Peter Singer parte de esta noción. Si está en nuestro poder evitar que ocurra algo malo sin sacrificar nada de importancia moral comparable, debemos hacerlo. Recordemos el ejemplo de el niño que se está ahogando, ¿no? Imagínate que un niño se está ahogando en un pozo. Imagínate que un niño se está ahogando en un pozo y tú estás pasando con tu ropa nueva, recién cambiadito, con un traje, pucha, un traje de lujo que te ha costado lo más caro posible. Y ves que un niño se está ahogando en un pozo. Si tú te metes a salvar al niño del pozo, tu traje absolutamente se va a malograr, se va a percudir, etc. Y en ese sentido, Peter Singer, ¿qué te diría? Que no importan las condiciones. Lo más importante es nuestra obligación moral de evitar el sufrimiento, porque ese niño puede morir y en ese momento está sufriendo ahogándose. Y bueno, en ese sentido eso es lo que plantea Peter Singer. Primero es la obligación o el deber moral por evitar el dolor de los demás. Es decir, quienes tienen recursos suficientes tienen el deber moral de ayudar a las personas en pobreza extrema. Por ejemplo, mediante donaciones eficaces. ¿Por qué? Porque salvar vidas o reducir un gran sufrimiento pesa más que gastar ese dinero en lujos innecesarios.
Peter Singer que dice que quienes son más responsables de ayudar son aquellas personas que tienen una más capacidad económica, ¿no? Ellos son los más responsables en ayudar todavía. ¿Por qué? Porque muchas veces gastan en cosas o en lujos innecesarios. Y desprenderse de, por ejemplo, un 5% de su dinero no les va a hacer daño. Sin embargo, para esto, Peter Singer lo que va a hacer es, bueno, tener en cuenta cuáles son esos argumentos de aquellas personas que dicen que no, donar está mal, ayudar a los pobres está mal. Así es, hay personas que aunque tú no lo creas, parten de esa visión, que ayudar es algo malo, dar dinero al otro genera dependencia, genera que el otro no trabaje, genera... Cuando la persona, por ejemplo, tal vez se está muriendo de hambre, no tiene que comer, no tiene lugar donde vivir, pero a pesar de eso dicen, no, que trabaje 15 horas diarias, que trabaje. O por ejemplo, que bueno, que dicen, ¿no? Por ejemplo, que es cada persona, si tú le das dinero a otro, eso hace de que la persona se vuelva dependiente, creen que siempre la van a ayudar. En otras palabras, estarías como despilfarrando el dinero, etcétera. Pero bueno, vamos a ver todos esos argumentos más calmados. ¿Sabes? Primero aquí está. Argumentos para negarse a hacer donaciones. Todo eso parte de un relativismo moral. El relativismo moral que dice que no existe una obligación moral universal de donar. Cada persona decide según sus propios valores. Bueno, esta idea de que no existe una obligación moral, sino que cada persona decide según sus propios valores, eso ya lo encontramos, por ejemplo, de la antigua Grecia, ¿no? Cuando Protágoras decía de que el hombre es la medida de todas las cosas. O sea, prácticamente es el hombre el que decide qué es lo bueno, lo malo, lo correcto, correcto, injusto, justo, etcétera. Y bajo esa perspectiva, es que, bueno, entonces no hay valores morales universales. Pues entonces, ¿por qué me vas a obligar por qué me vas a obligar a donar a alguien si yo no quiero? Por ello que cada persona debe decidir sus propios valores, si ayudar o no ayudar al resto. Otro tema, derecho de propiedad. El argumento de derecho de propiedad es muy interesante porque dice esto, mira, cada uno tiene derecho a usar su dinero como prefiera, sin obligación de ayudar a otros. Bueno, eso es lo que dice el argumento. O sea, si yo he conseguido mi dinero por mi propia cuenta, yo no tengo obligación de ayudar a los demás. Que se ayuden ellos mismos, pues, que no molesten. O sea, no. Es un pensamiento muy individualista, pero sin embargo este pensamiento predomina bastante hoy en día. El quietismo filosófico. Bueno, el quietismo político. ¿En qué consiste? Mira, la filantropía es ponerse en el lugar del otro. La filantropía puede aliviar los problemas temporalmente, pero reduce la presión para lograr cambios políticos y estructurales. Ah, ya. Prácticamente lo que dice aquí, bien es cierto, yo podría ayudar a los demás, pero eso no va a cambiar el cambio político de fondo. Es decir, en otras palabras, eso no va a cambiar. Mira, imagínate de que tú tienes dinero y le ayudas a un grupo de personas pobres. Bacán, le apoyas con dinero por 2, 3 meses. Pero el gobierno no hace nada por reducir la pobreza. En otras palabras, tu dinero solamente sirvió para que esas personas coman 2, 3 meses y después sigan viviendo en la miseria. Ah, ya. ¿Por qué? Porque el Estado también es parte del Estado hacer programas sociales, ayudarnos a reducir la pobreza, ¿no? Sin embargo, dice que eso puede, la filantropía puede servir, sí, puede servir, pero temporalmente, de manera temporal, de manera fugaz. ¿Por qué? Porque una vez que se acabó la ayuda, se reduce la presión para lograr cambios políticos y estructurales. Además, el Estado va a creer, ya, que otros ayuden, pues yo no, ya no. A pesar de que es deber del Estado reducir la pobreza en el país, pero bueno, una cosa es la teoría, la otra es la práctica, pues. La dependencia. ¿En qué Aquí sale el argumento que te di hace un instante. Dar dinero o alimentos puede hacer que algunas personas dependan de la ayuda en lugar de desarrollar la autonomía. En otras palabras, las personas ya no van a ser independientes, buscar dinero por su propia cuenta, sino van a depender siempre de ayuditas de otros. Eso es lo que dice este argumento. El siguiente es un argumento económico. Dice así, invertir el dinero genera crecimiento económico. Donarlo podría reducir la inversión y desarrollo del futuro. Mira, un planteamiento extravagante, ¿no? Porque dice de que invertir el dinero genera crecimiento económico. O sea, ese dinero en donar en los demás, mejor podrías invertirlo en empresas, etcétera, para que el dinero siga creciendo, ¿no? Porque donarlo más bien, ¿qué hace? Reducir la inversión.
y el desarrollo del futuro. En vez de tu dinero tal vez invertirlo en acciones, etcétera. No, donarlo más bien es mucho peor. Pero Singer va a rechazar todos estos argumentos, todos estos argumentos. Singer rechaza todos estos argumentos. ¿Por qué? Porque, bueno, dice que en el caso del relativismo moral cree que existe una obligación. Para Peter Singer, él sí cree que existe una obligación moral objetiva de evitar el sufrimiento grave. ¿Cuándo podemos hacerlo sin un gran sacrificio? En el caso del derecho a la propiedad, Peter Singer, ¿por qué lo va a rechazar? Porque tener dinero no elimina la responsabilidad moral de ayudar cuando otros sufren necesidades extremas. En el caso del argumento del quietismo político, ¿por qué lo rechaza? Lo rechaza porque ayudar mediante donaciones no impide luchar por cambios políticos. Ambas acciones pueden complementarse. Ahí está. Pueden ayudarse una con la otra. No necesariamente implica cambios políticos profundos, estructurales, etc. Ahí está. También rechaza el argumento de la dependencia. ¿Por qué? Porque las donaciones bien dirigidas pueden reducir el sufrimiento y promover el desarrollo y no necesariamente crear dependencia. Y el último argumento lo rechaza. ¿Por qué? Porque el crecimiento económico no justifica ignorar sufrimientos evitables en el presente. Bueno, así es como Peter Singer va a refutar cada uno de los argumentos de él, de aquellas personas que se niegan a ayudar, se niegan a donar. Ahora vamos con un experimento muy bonito, mira. Peter Singer plantea en esto en su libro Desacralizar la vida. Dice algo así. ¿Por qué no donamos más? O sea, ¿por qué es que no donamos más? Mira, y aquí llega a descubrir algo muy interesante. Víctimas identificadas. Se les dijo a un grupo de personas, a víctimas identificadas, se les dijo a un grupo de personas, ya, ¿por qué no donamos más? Mira, víctimas identificadas. Se les dijo a un grupo de personas que un único niño necesitaba un tratamiento médico que le salvara la vida y costaba $300,000. A un segundo grupo se le informó que morirían 8 niños a menos que recibieran un tratamiento que podría aplicarse a todos ellos por un costo global de $300,000, es decir, el mismo costo. A quienes se les habló de un único niño hicieron donaciones más elevadas. Este efecto de la víctima identificada desemboca en las reglas del rescate. Invertimos mucho más en rescatar una víctima identificada que en salvar una vida estadística. Ah, mira, este experimento demostró, el experimento prácticamente te está dando a entender esto. Un grupo de personas le dijeron que había una sola víctima identificada y el otro grupo de personas le dijeron que había 8 víctimas no identificadas. Aquellas personas que se le dijeron que solamente había una víctima identificada, las personas accedieron a invertir más de su dinero, más de su dinero, más de su dinero. Y Singer explica algo muy interesante, deduce ello. Explica que no donamos más porque sentimos más empatía explica que no donamos más porque sentimos más empatía por una víctima concreta que por un grupo de personas desconocidos. Ahí está. Cuando el caso es más concreto, cuando de repente nosotros conocemos a la víctima identificada, pues bueno, vamos a donar más. Y si en este caso no conocemos directamente a la víctima, no se nos habla de una víctima específica, simplemente se nos dice un grupo de personas necesita ayuda, vamos a donar menos. Es más, ni siquiera vamos a donar muchas veces. Por ello que parte de esto, mira, víctima identificada, una persona con nombre, rostro, genera una respuesta emocional más fuerte. Por eso es que estamos más dispuestos a ayudar. Por eso es que estamos más dispuestos a donar cuando identificamos una víctima, a una persona. Pero en el caso de la víctima estadística, que es el grupo de muchas personas sin identidad concreta, provoca menos reacción, aunque el número de vidas salvadas sea mayor. Eso es lo que dice Singer. Y en el caso de la regla del rescate, tendremos a gastar más recursos para salvar a una persona identificable que para prevenir muchas muertes anónimas. Para Singer, esto es un sesgo emocional, porque moralmente cada vida debería contar por igual, aunque no conozcamos a la persona. Aquí lo que está diciendo Singer es que, en el fondo, toda vida vale por igual, pero muchas veces nosotros actuamos por sesgos, por prejuicios, estereotipos, etc. Pero lo que deberíamos intentar hacer es tratar de, bueno, de donar y tratar a todas las personas por igual, pero eso es algo que no se va a poder. Siempre actuamos por lo general bajo el sesgo de la víctima identificada. Listo, vamos con la siguiente parte.
En este caso, Peter Singer, bueno, va a hablar sobre un experimento, ¿no? ¿En qué consiste el experimento? El experimento consiste en esto, mira. Se preguntó a un grupo de personas cuánto donarían para salvar la vida de 1.500 refugiados de Ruanda. Ruanda es una ciudad. Cuando se les decía que había 300.000 personas en peligro, donaban más que cuando se les decía que había 10.000, 100.000 personas en peligro. O sea, mira, cuando se les decía que había 3.000 personas en peligro, donaban más que cuando se les decía que había 100.000 en peligro. Aunque en ambos casos la ayuda salvaría a 1.500 personas. Singer opina que esto es un error moral, porque el valor de salvar vidas no depende de la proporción salvada. Aquí está introduciendo su visión utilitarista, su utilitarismo de preferencias. Dice que el salvar vidas no depende de la proporción que vas a salvar, no depende si vas a salvar más, menos, si no depende de la proporción salvada. Si podemos evitar la muerte o el sufrimiento de algunas personas, nuestra ayuda sigue teniendo importancia moral. En otras palabras, así puedes ayudar a 2, 3 personas con el dinero que tienes, no importa, hazlo, hazlo. No se trata de una persona ayuda a 100 y la otra ayuda solamente a 20. No, no se trata de ello. Si podemos evitar la muerte o el sufrimiento de algunas personas, nuestra ayuda sigue teniendo relevancia moral, sigue teniendo importancia moral. Singer explica que las personas tienden a ayudar menos cuando sienten que su ayuda solo solucionará una pequeña parte del problema. A eso se le conoce como sentimiento de futilidad. Bueno, en este caso tal vez como yo tal vez no tengo mucho dinero para ayudar, pues bueno, ¿qué es lo que hago? Mejor no dono, pues. ¿Por qué? Porque solamente voy a reducir una pequeña parte del problema. Eso se le conoce como sentimiento de futilidad. Pero Peter Singer dice esto, aunque pueda salvar vidas reales, pues en este caso, aunque pueda salvar vidas reales, la persona siente ese sentimiento, ¿no? Es decir, Singer critica este pensamiento porque el valor moral de salvar una vida no depende de cuántas otras personas sigan en peligro. Si podemos evitar un sufrimiento, esa ayuda sigue siendo importante, necesaria, relevante. Aunque la evolución explique por qué no se... Ah, ya, aquí Peter Singer lo que va a hacer es introducir un argumento de la evolución, ¿no? Que bueno, más que un argumento, es una justificación que muchas veces utilizan aquellas personas que también no quieren donar. Mira, la evolución, aunque la evolución explique por qué sentimos más empatía por una persona cercana e identificable que por un grupo lejano, eso no significa que ese comportamiento sea moralmente correcto. ¿Por qué? Porque mucha gente dice, ¿no? Bueno, la evolución me ha hecho que tenga empatía solamente por mis seres queridos, entonces yo solamente debo ayudar a mis seres queridos y no debo ayudar a nadie más. Eso es una falacia naturalista. El hecho de que te argumentes a partir de una cuestión natural y trasladarla a un hecho social. Esa es una falacia naturalista. Pero bueno, Peter Singer diría de que también se daría cuenta de esta falacia y que diría de que más bien es todo lo contrario, ¿no? La evolución explica nuestros sentimientos, pero no determina lo que debemos hacer. Eso es lo que diría Peter Singer. Porque la naturaleza no tiene un criterio moral, no tiene un criterio moral, tiene un criterio biológico, tiene un criterio natural, etcétera, pero no tiene un criterio moral. Identificar beneficiarios aumenta las donaciones porque las personas sienten más empatía por individuos concretos que por grupos anónimos. Mostrar casos reales puede motivar más ayuda y beneficiar a toda la comunidad. Aquí Peter Singer lo que está diciendo es que de preferencia, para hacer de que la gente done más, deberíamos mostrar casos reales y concretos, no víctimas estadísticas, ¿no? Que no identifiquemos. Ah, ya. Si partimos a partir de los sesgos que tiene la gente y entendemos esos sesgos que tiene la gente, podemos hacer que la gente done más, porque ya comprendemos sus sesgos. Víctimas identificadas. A ver, vamos a seguir viendo este tema. Aquí Singer lo que va a decir es que si el sentido de la justicia nos hace menos proclives a hacer donaciones cuando los demás tampoco la hacen, es cierto que también opera en dirección inversa. Ahí está. Si cuando vemos de que, mira, un ejemplo, si vemos que los demás no hacen donaciones, pues yo tampoco hago donación, pues. Pero si yo veo que los demás hacen donaciones, pues yo también hago donaciones, pues. En otras palabras, como una especie de incentivar. ¿No has visto esos lugares en los que vendes productos y te dicen, ¿tú cuánto das? Yo doy 50, alguien da más, y el otro dice, yo doy 100, y el otro dice, yo doy 150, y el otro dice, yo doy 200 por ese producto, y el otro se le para y dice, yo doy 500.
Ya, algo así está diciendo Peter Singer. Es mucho más probable que hagamos lo correcto si pensamos que los demás ya lo hacen. En otras palabras, que lo que los demás hacen también influyen en nosotros. Por ello, aquí dice Peter Singer, solemos hacer lo que hacen los demás miembros de nuestro grupo de referencias, aquellos, de referencia a aquellos, con los que nos identificamos. Aquí está. Esto es lo más importante. ¿Por qué? Porque en base a ello Peter Singer va a plantear un experimento, mira, que es un experimento que se había realizado, lo cita en su libro. Un experimento identificó que es el doble de probable que los demás donantes, que los donantes a quienes se decía que otro había realizado un aporte superior a la media, renovaron su donación un año después. En otras palabras, si un donante agarró y dio una gran cantidad de dinero, el otro donante que había donado con anterioridad dijo, no, voy a renovar nuevamente mi donación, y ¡fum! Comenzó a donar nuevamente, incluso antes de tiempo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos influenciados por lo que hacen los demás. Si vemos que los demás donan, nosotros también lo vamos a hacer. Ello tal vez va en contra de una tradición del anonimato del donante. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos, no, aquellas personas que donan deben permanecer en el anonimato, no debe conocérseles, no debe conocérseles. ¿Por qué? Porque, bueno, por una cuestión de respeto, de integridad, ¿no? Pero, aquí dice Peter Singer algo muy importante. No es más importante que el dinero se destine a una buena causa al margen de si se aporta con una motivación pura. En otras palabras, está diciendo aquí Peter Singer, ¿no? Ya no importa tal vez si ese dinero que esa persona aportó para ayudar a la pobreza, no importa si ese dinero lo aportó con malas intenciones, no importa, con unas intenciones de que hacerse conocido, ¿no? De ganar fama, pues de que eres el que ayuda a los demás, no importa. Lo que importa es que ese dinero se destine a una buena causa. Eso es lo que importa. Con eso Peter Singer, por ejemplo, estaría en contra de Immanuel Kant, ¿no? Recordemos que para Immanuel Kant lo más importante es la buena voluntad, ¿no? Partir de esta cuestión de que la intención es lo primero, pero Peter Singer es consecuencialista, pues parte de un utilitarismo de preferencias, ¿recuerdan? Y si al alardear de su limosna, en este caso, animan a otros a darla también, mejor aún. Es decir, que Singer sostiene que la gente dona más cuando ve que otros también lo hacen. Aunque mostrar donaciones muchas veces contradiga el anonimato, si eso motiva a más personas a ayudar, tiene un valor moral positivo. Eso es lo que dice Singer. Y Singer propone que las personas con recursos donen parte de sus ingresos. Las personas que tienen más recursos deberían donar parte de sus ingresos. ¿Por qué? Porque, bueno, no les va a afectar en nada, ¿no? Tienen buenos ingresos, no les va a afectar en nada, deberían donar, deberían ayudar. Y aquí pone un ejemplo, mira. Por ejemplo, un 5%. Peter Singer dice que, por ejemplo, para acabar con la pobreza mundial en gran parte, las personas ricas, más ricas del mundo, con más dinero, más capacidad económica, deberían donar el 5%, desprenderse del 5% de su dinero. No es mucho, es una meta realista. Es algo que se puede hacer. Aquí está, mira. Para ayudar a reducir el sufrimiento y la pobreza extrema, que donen el 5%, güey. Esta donación no exige gran sacrificio y permite cumplir con la obligación moral de ayudar cuando podemos hacerlo. Además, es un objetivo realista que permite ayudar sin exigir sacrificio extremo. Y aquí termina citando una frase de Buda, ¿no? Que nuestro corazón haga el bien, que lo haga una y otra vez, y estaréis lleno de gozo. Eso sería todo. Muchas gracias. Hasta ahí. ¿Alguna duda o todo claro?